Muchos problemas de optimización se analizan mejor mediante una representación de red. Por ejemplo, el problema de camino mínimo, de flujo máximo, programación de proyectos y problemas de árbol de expansión mínima. En este video veremos las definiciones básicas de red, el problema de camino mínimo y el método simplex en la red. Capítulo 1. Definiciones básicas de red. Para introducir las definiciones básicas de red, recordemos el problema del vendedor viajero. Este consiste en visitar todas las ciudades de una región con el menor recorrido posible. Para ello, el vendedor debe decidir el orden en que visita las ciudades. Ahora, representemos cada ciudad con un punto y los caminos entre ciudades con rectas. Los puntos que representan las ciudades se conocen como nodos y los caminos entre ciudades como arcos. Un arco puede ser dirigido o no dirigido. Si es dirigido, significa que solo es posible ir desde el nodo inicial hasta el nodo terminal, como en una calle de un solo sentido. En cambio, si el arco no es dirigido, significa que se puede recorrer en ambos sentidos. Cada arco puede tener asociado la distancia entre los nodos, el costo de trasladarse entre los nodos y la capacidad mínima o máxima que puede ser trasladada a través de él. Un camino es una secuencia de arcos que unen un conjunto de nodos, donde el nodo terminal de cada arco es el nodo inicial del arco siguiente. Capítulo 2. Problema del camino mínimo. El problema del camino mínimo consiste en encontrar el camino con el menor recorrido entre dos nodos. Para ejemplificar este problema, utilizaremos un ejemplo similar al anterior, pero consideraremos las distancias en kilómetros entre las ciudades. Luego, asociamos estas distancias a los arcos correspondientes. Supongamos que el vendedor debe ir desde la ciudad A hasta la ciudad F. Observemos en la red que existen distintos caminos entre estos dos nodos, pero cada uno tiene recorridos distintos. ¿Cuál es el camino mínimo? En este ejemplo pequeño, observamos que si avanzamos desde el nodo A al nodo B, luego al nodo E y finalmente al nodo F, tan solo se recorre 7 kilómetros. Pero, ¿cómo podemos encontrar el camino mínimo en redes de mayor tamaño? Para ello, podemos utilizar el algoritmo de Dijkstra. Capítulo 2.1. Algoritmo de Dijkstra. En primer lugar, etiquete el nodo de partida con una etiqueta permanente igual a 0. Luego etiquete cada nodo que esté conectado con el nodo de partida a través de un solo arco con una etiqueta temporal igual a la distancia entre los nodos. Etiquete los demás nodos con una etiqueta igual a infinito. Se elige el nodo con etiqueta temporal más pequeño y se hace permanente. Para los nodos que tienen etiqueta temporal y están conectados con este nodo a través de un solo arco, se deben cambiar sus etiquetas por el mínimo entre la etiqueta temporal actual y la suma de la etiqueta permanente y la longitud del arco que los une. Ahora debemos repetir este procedimiento hasta que el nodo terminal tenga una etiqueta permanente. El nodo B tiene la etiqueta temporal de menor valor. Luego se hace permanente esta etiqueta y se recalculan los valores de las etiquetas de los nodos D y E. Para D será el mínimo entre infinito y 7, y para E será el mínimo entre 6 y 5. Ahora elegimos el nodo E y se calcula el valor de la etiqueta F, cuyo valor será el mínimo entre infinito y 7. Ahora elegimos el nodo D y calculamos nuevamente el valor de la etiqueta F como el mínimo entre 7 y 9. Elegimos ahora el nodo F y se hace permanente su etiqueta. Como el nodo F es el nodo terminal, se termina el procedimiento y podemos calcular el camino mínimo. Para encontrar el camino mínimo, trabajamos hacia atrás desde el nodo terminal hasta el inicial, seleccionando aquellos nodos que tengan etiquetas que difieran exactamente por la longitud del arco conector. En el ejemplo empezamos desde el nodo terminal F y elegimos el nodo E. Luego se elige el nodo B y finalmente el nodo A. Con este camino recorremos tan solo 7 kilómetros, como lo habíamos dicho anteriormente.